Hola a todos, somos de la unidad educativa Rosa Gatorno. En esta oportunidad les compartiremos sobre la carta o epístola de Judas presente en el Nuevo Testamento de nuestras Sagradas Escrituras. Esta viene siendo una enérgica medida de urgencia y de mucho cuidado frente a personas inescrupulosas que se inmiscuyeron en medio de las comunidades cristianas, causando graves daños en la fe, sobre todo en las comunidades de Palestina y Jerusalén. Les invitamos pues a conocer algo más sobre estas cartas. Bienvenidos. Acerca del autor. ¿Cuántos Judas mencionan los autores? En duda a la autoría se hablan alrededor de 6 posibles Judas, puesto que en esa época era un nombre muy común, y eso que en cierto modo causa una confusión. Los Judas que se mencionan en la Biblia son 6. Galileo, citado por Judas, un hijo de Simón Iscariote, hermano de Jacobo, hijo de Zebedo, judío damasceno, Judas Barrabás y el autor, hermano de Santiago, y Jesús. Sigamos con la estructura del libro. Como toda carta, este tiene un saludo y luego presenta su contenido, como podemos visibilizar en esta estructura primera, y finalmente luego encontraremos una despedida. Los autores también presentan una segunda posible estructura de la carta, es por esto que la enumeramos como una primera y como veremos luego la segunda. Como podemos ver, esta segunda estructura es más sencilla, más común al que conocemos a una carta en sí misma. La introducción, el cuerpo y la despedida. Ahora pasaremos a desarrollar el contenido de nuestra carta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribiros como la salud, me ha sido necesario escribiros a los amonestados que contendáis eficazmente por la fe a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Yo voy a hablar sobre los malvados intrusos. Esta parte de la epístola de San Judas se trata sobre cristianos falsos. Y a pesar de que sus falsos hermanos intrusos se habían infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos esclavos de la ley, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que teníamos en fin de esclavizarnos. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, a fin de someternos a esclavitud. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Incluso esta cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, que son falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Exhortación a los fieles. En primer lugar, nos recuerda las predicciones apostólicas, diciéndonos que al final de los tiempos habrá gente burlona que vivirá de acuerdo a sus malos deseos, y estas personas serán las que causen divisiones entre la gente. En segundo lugar, nos da recomendaciones para con uno mismo y para con los demás. Nos recomienda de que debemos ser firmes en nuestra fe, mantenernos en el amor de Dios y en el Espíritu Santo para obrar el bien. También nos recomienda de que seamos compasivos y misericordiosos con las personas que dudan.
y finalmente nos recomienda de que debemos cuidarnos de las demás personas y hasta de nosotros mismos. Hola, sobre dos partes importantísimas que también sirven como conclusión para la epístola de San Judas. La primera y penúltima parte que tenemos abarca desde el versículo 20 hasta el versículo 23, llamada la apelación reiterada a la fe, diferentes normas de juicio a aplicar. Como ya habíamos visto, esta carta se dirigía en sus tiempos para un grupo que era bastante grande, los falsos profetas. Es así que manda muchos mensajes e incluso indirectas para estos, pero también nos habla de cómo juzgaban las personas y cómo deberíamos juzgar nosotros a las personas, siempre guiándonos bajo el amor de nuestro Señor. Es así que deseo citar una de las partes que tenemos en la Biblia. Versículo 20. En cambio ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que los llevará a la vida eterna. Y por último, vamos a ir con la doxología final. Es la última parte, y como ya habíamos visto, la epístola de San Judas tiene ciertas características que nos recuerdan a las cartas comunes que se envían, las cartas que se enviaban a mano. Así, podemos ver una especie de despedida con una última advertencia. Cito, versículo 24. Al Dios único que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin marcha ante su propia gloria, al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él sea gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Y es así como la epístola de San Judas termina. Muchas gracias. Mensaje de Madre Rosa Gatorno en torno a la palabra y mensaje de este libro. Amor mío, ¿cómo puedo hacer para que todo el mundo te ame? Sírvete una vez más de tu miserable instrumento para revivar la fe y la conversión de los pecadores.